Pues a ver, platícanos, ¿cuáles son los criterios que un psicólogo tiene para diagnosticar depresión? Ujú. Mira, es importante mencionar que no todos los pacientes lo presentan igual, ¿de acuerdo? Normalmente diagnosticamos con por lo menos 5 de los siguientes criterios. Tenemos un estado de ánimo deprimido, las personas pueden llorar, se presentan como muy tristes. Actividades que antes se disfrutaban mucho, resulta que dejaron de haber interés en ello, ¿no? Dejamos eso como un poquito de lado. También percibimos que tienen una pérdida de peso o un aumento del peso. Esto es importante mencionarlo porque no hay una dieta, ¿de acuerdo? Esto es importante. Insomnio, se despiertan antes, tardan mucho en dormirse, o hipersomnia. También tenemos pacientes que les cuesta mucho como el despertarse y prefieren como dormir gran parte del día. Agitación, retraso psicomotor, también esto es importante mencionarlo. Fatiga o pérdida de la energía, es de que realmente no se pueden levantar, no quieren levantarse aparte, porque precisamente las actividades que se disfrutaban dejan de ser interesantes para uno. También puede haber disminución de la capacidad para pensar, ¿de acuerdo? Decisiones que antes nos parecían muy sencillas o que tomábamos con claridad mental, de repente ya no es así, ¿sabes? Esto ya tiene mayores dificultades. Puede haber pensamientos de muerte, ideas suicidas. Entonces, pues bueno, esto es importante como tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Normalmente, para diagnosticarlo, tenemos que tener en cuenta que debe de haber al menos 2 semanas con estos síntomas. Okey, Ujú, entonces 2 semanas donde se estén presentando algunos de estos ujú, síntomas que, bueno, tú como terapeuta ahí entrevistas a la persona, a veces, ujú, sé que les haces unas pruebas ujú. psicométricas, Sí, ¿verdad? Y entonces detectas cuáles de estos síntomas están y con cuánto tiempo. exactamente. Entonces mencionas varias cosas interesantes, por ejemplo, alteración en el alimento, ya sea que comen más o Ujú, menos, ¿verdad? Alteración en el sueño, ya sea que ujú, duermen más o ujú. menos, Sí, el letargo, ujú, que, a lo que te escucho puede ser, motor ujú. y también mental, ¿no? Que a Exactamente. veces ya nos cuesta más trabajo leer, acordarnos de las cosas, Ujú. toda esta parte, y el sentirse como cansado, ¿no? O sea, Ajá, sí. parte de tener como una pesadez. Exactamente, digo, eso es como lo que en general caracteriza a la depresión. Sí, mencionaste varios más, o sea, creo que es importante saber que hay ciertos criterios, que no nada más es estoy triste o gatito y ya, ¿no? Ujú. Sino que hay, criterios para poder diagnosticarlo. Digo, también es importante mencionar que esto realmente genera un cambio en cómo llevábamos nuestra vida antes, Ujú. ¿sí? Si nuestra vida ya era como pacífica, digo, a lo mejor no puede ser tan perceptible, pero por ejemplo, sí suele haber un cambio en el funcionamiento de nuestra vida, debe de afectar en esas áreas, ¿de Okey, acuerdo? Estos criterios también se deben de presentar en la mayoría de los días, ¿sí? No es como que un día sí, 2 días no, al contrario, está como en la mayoría de los días. muy bien. María, ¿y una persona que tiene duelo tiene depresión? No se diagnostica tal cual, normalmente puede haber un criterio más amplio, ¿de acuerdo? Para que nosotros digamos, bueno, ya me está preocupando, es cuando dura más de 6 meses. Un duelo podemos decir de 2 a 6 meses, pues claro, esta pérdida es significativa. A partir de los 2 meses, gradualmente puede empezar a haber una mejora de los síntomas o de cierto modo la persona va asimilando esta pérdida tan significativa que ha tenido. María, ¿y cuándo se vuelve patológico un duelo? Normalmente es cuando atribuimos una falla a nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo. Es diferente el que yo diga, ah, mira, terminé mi matrimonio, terminé con mi pareja, porque nuestras metas eran diferentes, cada quien tenía otros planes. Eso, por ejemplo, sería diferente si yo te digo, no soy suficiente para él. Okey. Normalmente en el segundo caso nos está cambiando una creencia de nosotros mismos y claro que esto causa malestar, ¿sabes? Ujú. Esto mismo también es generalizable a otras áreas. Si yo no soy suficiente para una pareja, normalmente va a ser para otras parejas, lo que me va a dificultar más adelante
precisamente buscar una nueva relación, ¿sabes? Ok, Ujú. entonces cuando ya afecta tu noción de ti mismo, tu Exact autoconcepto. exactamente, hay duelos que nos suelen cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, soy una mala hija, no soy una suficiente pareja. Si pierdo, por ejemplo, un trabajo, es yo no soy buena trabajando, las empresas no requieren de mí. Por ejemplo, decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor en ventas no soy tan buena, pero en atención al cliente sí, es diferente. María, sé que puede haber muchas causas de la depresión, pero ¿cuáles crees que sean de las principales causas de la depresión? Ujú. Normalmente percibimos una pérdida. Esta pérdida suele ser de algo que es esencial de cierto modo para nuestra felicidad o que consideramos muy importante para nuestra vida. Es importante mencionarte que esta pérdida puede ser tangible o intangible, ¿de acuerdo? Como mencionaba, un trabajo, una camioneta, por ejemplo, si choquea y pudiera ser otro. Entonces, bueno, esto sería como una causa. También es importante mencionarte que hay Ujú. personalidades que pueden tender a la depresión y esto es debido a ciertos rasgos. Una persona perfeccionista puede caer mucho más fácil en depresión, una persona con autoestima baja o también una persona con pocas habilidades sociales, ¿de acuerdo? Porque esto es importante para nuestro desarrollo. Ok, Ujú. muy bien, María. Entonces, las pérdidas y los rasgos de la personalidad que te pueden Ujú. hacer susceptibles. Exactamente, pueden influir. Ahí, por ejemplo, muchas veces el tratamiento se puede centrar en esto, en mejorar habilidades sociales, incentivar a la persona a que busque nuevos grupos de apoyo, trabajamos autoestima o de cierto modo que las creencias sobre el perfeccionismo, ¿no? A disminuirlas o ser más flexibles con nosotros mismos, menos verdugos, por así decirlo. Oye, María, ¿y cuál es el círculo vicioso de la depresión? Muy bien, qué excelente pregunta. Por ejemplo, primero lo primero que tenemos nosotros es la pérdida, ¿de acuerdo? Esta es una pérdida significativa. Viene la autocrítica, yo misma lo que me digo con respecto a esa pérdida. Como te comentaba, solemos ver una falla en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Viene otra parte también muy importante. Esta autocrítica no se queda únicamente en el momento presente, se tiende a futurizar. Te voy a poner un ejemplo. Perdí un trabajo, ¿no? Este trabajo, digamos, era de ventas. Después yo digo, no soy buena trabajando. Las empresas no me contratan a mí, ¿de acuerdo? Entonces esto mismo de cierto modo hace que yo deje de buscar trabajo. Con esto vemos problemas secundarios que se suman al primero. Aquí, por ejemplo, dejo de tener dinero, con poco dinero no puedo salir, dejo de ver a mis amigos y al dejar de ver a mis amigos, pues también dejo de percibir, por ejemplo, ese apoyo social, ¿de acuerdo? ¿Esto que provoca? Cambios en el entorno. Si tengo una pareja, por ejemplo, sobreprotectora, va a decir, déjala cuido más, déjala apoyo. Esto causando en mí otra percepción de, claro, no soy suficiente, la gente me tiene que cuidar. Entonces, este modelo cognitivo nos plantea cómo lo que pensamos de primera instancia tiene que ver en todo lo demás y cómo realmente los cambios en el entorno de cierto modo confirman nuestra teoría. Ok, muy Ujú. bien. María, tú que eres terapeuta cognitivo-conductual y ayudas a las personas a salir adelante de la depresión, ¿qué dice el modelo conductual? Ujú. ¿Cuáles vendrían siendo las características de este modelo? Ok. El modelo conductual, por su parte, nos plantea precisamente la conducta, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta un concepto clave que es la recompensa. Me gusta explicarlo de este modo. Nuestro estado de ánimo requiere de alimento. Debemos darle comida para que esté nutrido, ¿sabes? Entonces, con estas recompensas, el alimento termina siendo las recompensas. Ujú. Normalmente lo manejamos como en dos grandes rasgos o dos grandes formas, ¿no? Son actividades de logro y actividades de placer. Estas actividades nos hacen sentir mejor y de cierto modo aumentan precisamente la motivación. Ok, Ujú. incluso a veces hay personas que
tienen muy pocas actividades de placer y Ujú, que cuando tienen actividades de placer se sienten culpables, ¿no? ujú. Y entonces se necesita este equilibrio entre actividades de logro y de placer para que sea como el alimento, como nos dices, Ujú, de el alimento emocional. exactamente, es importante. Aquí también es valioso que nosotros como terapeutas identifiquemos qué es importante, qué es valioso para cada paciente, ¿sabes? Va a ser diferente las actividades que tú consideras que te están ayudando, que te motivan a las de otro paciente, ¿de acuerdo? Mm. Entonces aquí es importante saber cada paciente qué es importante para él, qué le ha ayudado anteriormente. Entonces, identificas con tu paciente qué le da motivación, Ujú, ¿no? Cuál es su alimento ujú. emocional y luego le ayudas a irlo recuperando. Exactamente. Fíjate, de repente me ha pasado que me dicen, ay, fíjate, María, que antes, cuando tenía 20, hacía esto y ahorita ya no lo haces. Uy, no, ahorita ya no, ¿sabes? Ujú, Entonces es importante saber, a ver, cuando tú eras feliz, ¿qué hacías? ujú. Obviamente, centrándonos en la realidad, ¿no? En este momento. Aquí también es la aceptación de, a ver, en este momento, ¿en qué etapa de tu vida estás? María, ¿y cuál estrategia nos podrías compartir para combatir la depresión? Muy bien. Una de las primeras estrategias que usamos es la activación conductual. ¿Cómo lo usamos? Aquí para explicarlo podemos poner el ejemplo de cambiar lo que estamos haciendo para cambiar cómo nos sentimos. Esto es importante, ¿sí? Normalmente esperamos a que la motivación llegue a nosotros mismos. No llega así, ¿sabes? No es de que venga y te busque. Tenemos que empezar a forzarnos. Yo sé que esto es difícil, por eso empezar a forzarnos a hacer actividades y con estas poco a poco empezar a tener recompensas. Por ejemplo, me da flojera ir a la escuela, ¿no? No tengo ganas de ir, pospongo la alarma. Esta sería evitación. Por otro lado, si sí me levanto, me doy cuenta que ya desayuné, estuvo rico el desayuno, lo disfruté, ya me arreglé, ya fui a la escuela y platiqué con mis compañeros. Esto ya me empieza a dar ciertas recompensas. La evitación, por su parte, de cierto modo, hace que menos recompensas estemos recibiendo del ambiente y con esto mismo menos motivación tenemos de salir o de hacer otras actividades. Claro, porque entiendo, como nos dijiste en los criterios de la depresión, que justamente se quita la motivación, ¿no? Hay mucha pesadez, entonces Ujú, las personas ya no tienen ganas de hacer cosas ujú, y necesitan empezar a forzarse a ujú. hacerlas poco a poco, como nos mencionas, ¿no? Ujú, Levántate de tu cama, ujú, desayuna, ujú, arréglate, ujú. para que no aumente la depresión. Exactamente. Y muchas veces, ¿qué pasa, no? Pido de, oye, más o menos, ¿cómo es tu día? Lo empezamos a revisar en sesión, ¿no? Entonces, de repente vemos las actividades y digo, aquí también se da la validación, ¿no? Hacia con mi paciente. Digo, claro, es que si yo hiciera estas actividades que tú estás haciendo, quedarte en tu cama hasta las 12, ver Netflix, comer una vez al día, pues yo también me sentiría mal, ¿sabes? Yo y muchas personas nos sentiríamos justamente de ese modo, ¿no? Deprimidos, tristes, Ujú. porque no se están dando otras actividades. Perfecto, muy Ujú, bien. Entonces, para que una persona pueda ir saliendo de la depresión, necesita hacer actividades. ujú, ¿Y qué tipo de actividades nos recomendarías más hacer? muy bien. Normalmente no es que haya una recomendación general, ¿no? Esto varía de persona a persona. Algo que a ti te hace feliz no es lo mismo algo que a mí me puede hacer feliz, ¿de acuerdo? Entonces, de cierto modo aquí echamos mucho mano de nuestra capacidad de conectar con el paciente, ¿no? De hacer, a ver, platícame qué hacías cuando tú te considerabas feliz. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de más o menos con qué conecta el paciente. Normalmente tenemos como dos actividades, tipos de reforzadores. Ujú, Lo voy a repetir. ujú. Tenemos dos tipos de reforzadores que consideramos importantes, ¿no? Los reforzadores naturales y los reforzadores artificiales. Los reforzadores naturales, digamos que son aquellos que no tenemos que hacer un gran esfuerzo para obtenerlos. Es aquello de lo que echamos raíz.
una buena amistad, un hobby que ya tenemos mucho tiempo haciendo, un trabajo que nos guste. Digo, sí cuesta trabajo, pero no tanto, ¿sabes? Una vez que nos acostumbramos a eso. Los reforzadores artificiales, por su parte, son un poquito más difíciles de conseguir. Siguen siendo valiosos, pero sí son un poquito más complicados, requieren un poquito más de planeación. Ir al cine, ir de compras, un viaje, digo, sí es recomendable, pero no es tan sencillo que los podamos hacer de manera frecuente, ¿sabes? Sí requiere como mucho más de esfuerzo para conseguirlos. Entonces nos recomendarías buscar estos reforzadores Ujú, naturales, ujú, ¿verdad? Porque son más duraderos, ujú, por ejemplo, una buena amistad, como decías, exactamente. un Ujú, trabajo que te ujú, guste, un proyecto de vida, estas cosas que no te van a hacer feliz nada más un día o una ujú, hora, sino que más exactamente. constantemente. Exactamente, lo que buscamos es un estado de bienestar que perdure, ¿sabes? Si empiezo a hacer actividades con las que realmente no me siento a gusto, sí puedo que me sienta feliz en ese momento, pero no en 2 años cuando ya deje esa actividad, no en 2 meses. Si por ejemplo no me gusta hacer ejercicio y empiezo a hacer CrossFit, realmente sabes que no va a perdurar. Ok. María, entonces estoy escuchando esta importancia de conocer bien a tu Ujú. paciente, ¿verdad? Para poder ayudarlo a salir de la depresión. ¿Nos podrías platicar por qué es tan importante conectar con los valores de tu paciente, de esa persona en particular? Muy bien. Los valores de cierto modo son la brújula que guía nuestra vida, ¿de acuerdo? Le dan dirección. Cuando nosotros sabemos qué es importante para nosotros, va a ser mucho más sencillo que nuestras actividades estén ligadas a realmente a eso que nos importa. De este modo, nuestras actividades pueden ser más duraderas, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? El estado de bienestar a lo largo del tiempo, no únicamente momentáneo. Con esto mismo, la motivación va a aumentar. Te voy a poner un ejemplo de un pacientito que me pareció sumamente importante, ¿no? Estábamos hablando y él me dice, no, pues quiero hacer ejercicio. Yo le decía, a ver, cuéntame por qué para ti es importante hacer ejercicio. Porque yo lo puedo suponer, ¿no? Pero es diferente lo que él me dice. Bueno, para estar en forma. Y le digo, a ver, ¿y tú? Qué padre, ¿no? Pero ¿para qué quieres estar en forma? ¿Qué buscas con esto? Fíjate que cuidar a mi familia. Y yo, a ver, ¿sabes? Cuéntame un poquito más. Me dijo, sí, el otro día estaba en el parque con mis hijos, tiene 3 niños pequeños, y un perro se acercó a querer atacar a mi hijo. Yo vi que lo iba a morder y yo corrí. Con esto pude cuidar a mi familia. ¿Te das cuenta que no es únicamente estar en forma por estar en forma? No es hacer ejercicio por hacer ejercicio. Conecta con algo mucho más profundo que es el valor a su familia, el cuidado a aquellas personas que ama. Sí, sí, Ujú, sí. Y que justamente eso es lo que le da sentido a su ujú, vida, ujú, que realmente lo puede sacar adelante. Y qué bonito este interés del terapeuta de entender más a ujú. fondo, ¿no? O sea, no quedarse en la suposición. Exactamente, digo, porque todos sabemos que debemos de comer bien, todos sabemos que debemos de hacer ejercicio, todos sabemos que debemos dormir bien, ¿no? Pero es como, sí, lo sé, pero si para mí no hay algo más, entonces desde aquí nos damos cuenta. Otra paciente me decía, ay, quiero comer bien, quiero alimentarme bien para poder convivir más tiempo con mis nietos. Ay, ¿te das cuenta cómo conectó con algo más importante? Nuevamente, el valor para ella, ¿cuál es? Su familia, la convivencia con sus nietos. Sí, Ujú, y que aparte a veces la persona puede que no sea tan consciente de sus valores ujú, y entonces en la consulta puede ir clarificando ujú, qué es importante para mí, no necesariamente es lo mismo que para otras ujú. personas. María, ¿cuáles son los objetivos al tratar la depresión? Muy bien, suelen ser tres englobándolos, ¿no? Es aumentar precisamente los reforzadores positivos, naturales y artificiales. También reestructuramos las distorsiones cognitivas, aquello que nos decimos a nosotros mismos que puede generar malestar, ¿de acuerdo? Y mejorar las habilidades sociales. Con esto se busca también que la persona sea capaz de mantener buenas relaciones a lo largo del tiempo. Ujú, el apoyo social es muy importante al final. Bien. María, ya vamos a terminar, pero antes me gustaría hacerte una pregunta. Si alguien te escucha
en esta entrevista y tiene depresión, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, me gustaría que sepa que me gusta ver la vida como etapa, ¿sabes? Entonces que, okey, esta puede ser una etapa, pero no significa que se va a prolongar. Realmente me gusta que saliendo de sesión mis pacientes se sientan un poquito más tranquilos, que sean más amables consigo mismos. Esto para mí ya es sumamente satisfactorio. Entonces eso, me gustaría que sepan que esto puede cambiar, que no va a durar para siempre. Sin duda. Muchísimas gracias, María, por Muchísimas compartirnos gracias. esto. La depresión es muy común, es una problemática de las más comunes y por Ujú, las que más piden consulta a los ujú. pacientes. Y se me hace muy bonito que te hayas especializado en depresión, que bueno, María atiende a adultos en general con muchas problemáticas, pero tiene cierta empatía y cierto interés en ayudar a las personas que están deprimidas. Así que muchísimas gracias, Muchas María. gracias, Carla. Un placer.